Buenas tardes. Bueno, pues vamos a por la segunda de las conferencias del ciclo de arquitectura contemporánea. Hoy tengo el placer de presentaros muy brevemente, porque así lo hemos acordado, a David Rivera. David Rivera es historiador y profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica, de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, perteneciente al Departamento de Composición Arquitectónica. Aparte, bueno, pues David es investigador, ha publicado numerosos libros y artículos de investigación y de divulgación de la arquitectura y fue director de la revista Teatro Marítimo durante más de 10 años. Una de sus pasiones pues, es el estudiar y el divulgar la presencia de la arquitectura en las artes escénicas, las artes gráficas. Ha sido un placer compartir el día de hoy con él. Alejandro García y yo pues hemos tenido la oportunidad de enseñarle nuestra ciudad y de, bueno, pues humildemente explicarle lo que sabemos de la arquitectura y el urbanismo, y creo que David se lleva un buen gusto de nuestra ciudad. Así es que, como decía y como prometía brevedad, os dejo con David. No sé si necesito o no el micrófono. ¿Este? ¿Este micro es para él? Perdón, pues entonces lo he apagado indebidamente. No, está encendido. Aquí ya lo tienes aquí. Puedes hablar. Pero este es para él, ¿no? No, es todo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al museo por invitarme en esta fantástica serie de los martes, que parece ser interesantísima. He estado investigando un poco y la verdad es que dan ganas de venir a escuchar estas conferencias, no la mía quizá, pero sí otras. Y sobre todo, pues muchas gracias, muchísimas, a Eduardo y Alejandro, que me han dado un paseo fantástico por Albacete y me han hecho descubrir algunos edificios maravillosos que no conocía y que he fotografiado de forma maniática y sistemática y que investigaré en Madrid de aquí en adelante. Bueno, me han pedido que hable de un periodo de la historia de la arquitectura moderna, que es ese periodo, así simplificándolo diríamos que es entre la Belle Époque y la Primera Guerra Mundial, unos años arriba, unos años abajo, más o menos. La Primera Guerra Mundial termina en 1918, ¿no? En noviembre de 1918, así que más o menos es ese periodo, y 1920 es un año muy significativo porque se suele asociar esa fecha al nacimiento del movimiento moderno, lo que después se va a llamar la arquitectura moderna, de forma completamente injusta, porque hay muchas arquitecturas modernas, pero cuando los arquitectos dicen arquitectura moderna, pues quieren decir movimiento moderno, que es la arquitectura de Le Corbusier y de Walter Gropius, ¿no? Y esa más o menos empieza en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, así que tenemos que hablar ahora justo del periodo inmediatamente anterior, un periodo que es extraordinariamente complejo. A mí, yo les confieso que me cuesta mucho hablar de este periodo en una hora y pico, porque es un periodo de una riqueza arquitectónica tan increíble que es apabullante, y además es un periodo que desgraciadamente está muy maltratado en los manuales de arquitectura. Los libros de arquitectura que leen nuestros estudiantes como manuales del siglo XX, pues los libros de Frampton, de Jean-Louis Cohen, incluso de Benévolo, que hemos estado hablando antes, son libros en los que solamente se habla de una porción infinitesimal de esta arquitectura que existe entre 1900 y 1920, y para más colmo de desgracia es siempre exactamente la misma cosa de la que se habla en todos esos libros, un poquito de Auguste Perret, un poquito quizá de Víctor Horta, un poquito de Peter Beres, pero hay muchísima arquitectura. Así que una cuestión para mí complicada cuando estaba preparando esta conferencia era: ¿qué demonios voy a contar en una hora y pico? ¿No? Era prácticamente imposible seleccionar, así que he recurrido a un truco que ya confieso abiertamente, porque es mejor decirlo de antemano, que es centrarme bastante, como ahora verán ustedes, en la figura de un arquitecto concreto, un arquitecto madrileño, ya que vengo de Madrid a hablarles de arquitectura, que se llama Antonio Palacios, que seguramente pues muchos conocerán, otros no, pero ahora lo van a conocer porque voy a poner algunas imágenes de sus edificios. Y Antonio Palacios, podemos decir que en cierto modo él reúne muchas de las tendencias y de las corrientes importantes de este periodo,
y nos va a permitir hablar de muchas otras cosas, pero ya les aviso que cuando acabe esto dentro de más o menos una hora, pues voy a dejar muchísimas cosas sin decir que no han cabido en esta conferencia y que este es un periodo absolutamente maravilloso, de mis favoritos, que merece muchísimo la pena pues investigar por la cuenta de uno, leer, enterarse, porque la verdad es que es delicioso ver los edificios que se hicieron en este momento y que después, a partir ya de 1930, 40, sobre todo 50, pues no solamente no se van a hacer, sino que se va a dejar de saber hacer edificios tan extraordinariamente ricos en materiales y en concepción como los que había en este momento. Bueno, creo que es bueno empezar hablando de este término que es una especie de palabra malsonante para los arquitectos, que es el eclecticismo. El eclecticismo tiene muy mala prensa, los edificios que pertenecen a esta corriente, que se llama así porque se supone que mezclan diversos estilos, de ahí este término, son eclécticos, ¿no? Los arquitectos no se deciden ni por el griego, ni por el romano, ni por el gótico, ni por el bizantino, sino que mezclan varios, ¿no? Por eso se llama así. Bueno, pues el eclecticismo, desde que Le Corbusier y sus compañeros en la década de 1920 empezaron a denostarlo sin fin, ha tenido una malísima prensa y rara vez aparece en los libros de historia de la arquitectura moderna. Curiosamente, ¿no? Porque la verdad es que la inmensa mayoría de los edificios que se construyeron en esta época, por ejemplo son edificios que ocupan una porción muy importante en las ciudades modernas. No solo eso, son edificios que suelen ser pues los favoritos, quizá no pero muchos otros sí, los favoritos de los habitantes de las ciudades, y desde luego lo que sí son los favoritos de los turistas, que siempre quieren ver estos edificios del eclecticismo porque son muy monumentales. Escribir la historia de la arquitectura sin hablar de estos edificios o sencillamente haciéndolo en una nota a pie de página diciendo eran muy malos, pues me parece una cosa terrible, ¿no? Yo, que soy historiador, es como si alguien escribiera la historia del siglo XX diciendo, bueno, la Primera República no me gusta, no voy a hablar de eso, y pues no entenderíamos nada en la historia, ¿no? Pues con la arquitectura, desgraciadamente, pasa eso, y entonces mis estudiantes se ven obligados a leer unos libros donde se cuenta una parte de la historia como si no hubiera existido casi toda la arquitectura que uno ve en las ciudades cuando va y las visita, ¿no? Este es un edificio muy famoso y se llama el Monumento a Vittorio Emanuele II, el Vitoriano de Roma. No sé si es bonito o feo, no voy a entrar en eso. Hay muchas críticas y muchas sátiras contra este edificio, se le han puesto toda clase de motes, la máquina de escribir, la dentadura postiza, en fin, se le ha llamado de muchas maneras insultantes, pero es un edificio que tiene un éxito tremendo entre los visitantes. Yo cuando fui por primera vez a Roma había leído mucho Le Corbusier también y me creía obligado a odiar este edificio, por lo tanto, y luego fui allí, empecé a remontar esas terrazas fantásticas, empecé a subir al mirador de la parte superior que te permite ver todo el foro y parte de Roma, y pensé, no está tan mal, ¿no? Tiene su encanto, ¿no? Y la verdad es que es bastante impresionante, y poco a poco pues me fui reconciliando con él. ¿Que es un edificio grandilocuente? Sí. ¿Es un edificio muy retórico? Sí. ¿Es un edificio pretencioso, ¿no? Como se decía siempre, pues sí, es pretencioso, ¿no? Pero también es impresionante, ¿no? Y nos permite pues tener unas vistas de la Roma circundante, a la Roma de alrededor, pues bastante satisfactorias. Bueno, este es exactamente el tipo de edificio contra el que se va a definir la arquitectura moderna, de las que les van a hablar a ustedes en las próximas conferencias de los próximos martes, así que es bueno también tener en cuenta a qué se referían, ¿no? Esos arquitectos que hablaban de ese historicismo o de ese eclecticismo, ese pastiche, ¿no? Como se decía muchas veces, que es una mezcla sin ton ni son de cosas, ¿no? Por ejemplo, es el caso también del fantástico conjunto de California que se llama el Castillo de San Simeón, ¿no? O el Castillo Hearst, que es el anterior propietario de este conjunto, que es una cosa increíble, ¿no? Impresionante. Tiene una biblioteca, una piscina interior, una piscina exterior, es enormemente monumental y está inspirado en varios estilos, en los estilos romanos. Por ejemplo, aquí tienes la piscina exterior, la interior es mucho más bonita, esta parece un poco un hotel de lujo, pero bueno, es una piscina muy espectacular, donde incluso Hearst a veces ponía estatuas y columnas romanas de verdad que él tenía en su colección, porque era súper millonario y compraba antigüedades por todas partes, ¿no? Bueno, este conjunto, que les vuelvo a poner aquí en vista general, además tiene una importancia para nosotros grande, en el sentido de que todo él,
completo, entero, fue la obra de una mujer maravillosa que se llamaba Julia Morgan, que era una arquitecto fantástica, fue la primera arquitecto de Estados Unidos, la primera titulada en Estados Unidos, y un personaje fascinante, pero como a los arquitectos no les gusta el eclecticismo, el historicismo, pues no hablan de esta señora, no se publica prácticamente nada sobre ella, y sin embargo hizo muchas cosas en muchos estilos, Arts and Crafts, Art Nouveau, todo este estilo neocolonial, y el patrimonio que Julia Morgan dejó en California, en San Francisco, en muchos sitios, pues es espectacular. Ya solamente todo este conjunto increíble pues justificaría que habláramos de ella, ¿no?, en un libro de arquitectura. Luego están ejemplos que a lo mejor conocemos mejor, como el Museo Nacional de Barcelona, ¿no? El Museo Nacional de Cataluña es un edificio totalmente ecléctico que tiene pues una cupulita de San Pedro, algunas torrecitas de Santiago de Compostela, un poquito de aquí a allá, un trozo de la estación de Pensilvania de Nueva York. Pues sí, es una mezcla de cosas y están pegadas y cortadas y colocadas ahí, pero la verdad es que como telón de fondo pues también es muy espectacular. Y luego habría que ver si sus espacios interiores pues son interesantes o no, ¿no? Y si permiten exponer bien las piezas o no lo permiten, ¿no? Porque cuando les hablen de la arquitectura del movimiento moderno posteriormente, pues seguramente los conferenciantes insistirán mucho en que los arquitectos modernos posteriores hablaban siempre de funcionalidad y decían: esta arquitectura no es funcional, está llena de decoración, está muy recargada, lo funcional es hacer las cosas lisas, sencillas y adaptarse a la función, en vez de gastar tantos metros cuadrados en espacios tan grandes que no hacen falta, ¿no? Pues hay que ser funcional. Y yo siempre recuerdo esa frase que decía Philip Johnson, otro arquitecto que también fue de esos, ¿no?, en su momento, pero luego se arrepintió. Pues Philip Johnson decía funcional, dice, todos los edificios son funcionales, dice, el Partenón era funcional, ¿no?, se cumplían muy bien los rituales dentro del Partenón, y este edificio pues no solamente tiene que cumplir una función concreta, sino que tiene que ser representativo, ¿no?, porque ahora casi se nos ha olvidado hasta hace algunos años que existía una cosa que se llamaba la arquitectura representativa, donde cabe prácticamente el 90% de los monumentos que la humanidad ha construido, ¿no?, de manera que no será una tontería, ¿no?, también será una función de los edificios que sean espectaculares, que representen ideas, que evoquen sensaciones, ¿no? Pues todo eso hace que estos edificios pues puedan ser funcionales, ¿no? A lo mejor resulta luego que es verdad que es demasiado grande y no se pueden exponer bien ahí los cuadros, no lo sé, eso habría que verlo, ¿no? Pero si les contara a ustedes lo que pasaba con las obras de esos funcionalistas a la hora de la verdad, si eran más o menos funcionales, pues descubriríamos que también ellos tenían muchas contradicciones, ¿no? Bueno, en todo este panorama que delineo así rápido, para que tengan algunos ejemplos, pues hay uno que ahora nos interesa especialmente considerar, que es este gran edificio de Madrid, era el antiguo Palacio de Comunicaciones, ¿no? Ahora tiene un nombre completamente estúpido, que es Centro, ¿no? Pues hombre, con decirlo una vez bastaba, ¿no? Bueno, pues el Centro, antiguo Palacio de Comunicaciones, Correos, como le llamaban los madrileños de forma cariñosa, y también alguna vez llamado Nuestra Señora de las Comunicaciones, porque para ser un edificio de correos pues parecía una catedral, ¿no? Era demasiado grande para ser un edificio de correos, ¿no? Esas cosas que se dicen a veces, bueno, demasiado grande según quién, ¿no? O según qué opinión. A mí no me parece demasiado grande, me parece fantástico, ¿no?, tal y como es. Bueno, este edificio no solamente era funcional para lo que servía, que era para ser la central de correos en Madrid, sino que ahora ha demostrado que puede ser funcional, puede ser reutilizado y funcional para muchas cosas, sala de exposiciones, restaurantes, el ayuntamiento lo han puesto ahí, en fin, un edificio que ha tenido una larga trayectoria y es muy visitado en Madrid. Bueno, pues este edificio fue el primer edificio que construyó Antonio Palacios, estoy exagerando un poco, no fue exactamente el primero, pero bueno, pongamos el primer edificio importante que construyó Antonio Palacios a principios del siglo XX, nada más salió de la Escuela de Arquitectura, era muy jovencito y con su compañero Otamendi pues ganaron el concurso. Derrotaron a arquitectos mayores, más experimentados, porque supieron no solamente articular un edificio que tiene unos espacios interiores increíbles, sino que además le conseguían dar una imagen convenientemente solemne y monumental, que sin embargo no era la copia de un edificio del pasado, sino que era una imagen original en sí misma, que nadie podía confundir con la de otro edificio. Aquí está la maqueta, en su momento la gran maqueta en el momento de construcción. Es un edificio que parece ser simétrico, pero no lo es asimétrico y las alas laterales son muy distintas entre sí. Por cierto, aquí en esta zona de la derecha, aquí es donde están los famosos buzones de correos que ya no se usan, pero que, bueno, cuando yo era pequeño, de vez en cuando iba a echar cartas ahí
y me encantaba, hacía muchísima ilusión, ¿no? No por el hecho de echar la carta, sino por el hecho de echarla ahí, en esa arcada impresionante, con esos buzones preciosos, también diseñados tan bonitos que afortunadamente se conservan, aunque no se usen y uno puede ir a verlos libremente. Bueno, el interior de este edificio también es majestuoso, sí, tiene muchas referencias históricas, que es lo que luego a los arquitectos no les va a gustar. Pero las referencias históricas son una cuestión también de identidad, ¿no? Son una cuestión estética en muchos sentidos y sobre todo no olvidemos que estamos hablando de 1904, 1905, ¿no? Cuando se hacen las críticas de estos edificios, es que es demasiado recargado. Sí, ya te quisiera yo a ti ver en 1904 o 3 presentándote un concurso y haciendo un cubito blanco que no ibas a ganar ni por asomo, ¿no? Entonces hay que ponerse muchas veces en la época en la que estas cosas se hicieron. Es como, yo qué sé, pues el Panteón de Roma o un templo hindú, me da lo mismo, ¿no? Cada cosa pertenece a su momento y a su cultura. Por lo tanto, muchas veces el juicio que se hace sobre estos edificios monumentalista, este es el adjetivo que más se aplicó a Antonio Palacios, que es un adjetivo que yo lo oigo, si me llamaran, eres un monumentalista, diría, gracias, ¿no? Pero no, era un insulto, pretendían hacerle de menos cuando le llamaban monumentalista, ¿no? Y bueno, pues en la época de Antonio Palacios, monumentalista no era nada malo, entonces aplicarle ese adjetivo después, pues parece que no es históricamente muy inteligente, ¿no? Y además este edificio pues fue uno de los más modernos de Madrid, sino el más moderno por su estructura metálica, por esas pasarelas acristaladas que flotan en el aire, por ese sentido del espacio abierto a varias alturas. Bueno, hay muchísimas cosas aquí que todavía hoy son impresionantes y merecen la pena verse y que afortunadamente no han sido víctimas del celo de la piqueta, que también en Madrid, como ha sucedido también aquí, pues ha tenido muchas víctimas famosas, ¿no? Bueno, este edificio por suerte ha sobrevivido, quizá era demasiado grande, demasiado imponente y no se han atrevido con él. Bueno, otra cosa que es interesante cuando se habla de esta época considerar es que a veces lo olvidamos, pero entre 1900 y 1920 la influencia del modernismo vienés, de la secesión de Viena, de arquitectos tan importantes como, por ejemplo, Josep Maria Olbrich, que fue el autor de la Casa de la Secesión, que ven aquí, o, por ejemplo, Otto Wagner, que era una gran autoridad y un gran maestro en torno a 1900, o Joseph Hoffmann, o qué sé yo, pues Joseph Plesnik, muchos arquitectos que han tenido después una trayectoria muy larga, pues en esta época eran una influencia europea e incluso yo diría mundial, porque en Estados Unidos la influencia de los arquitectos de la secesión de Viena era también muy importante, como si asistieron el otro día a la clase sobre la Escuela de Chicago, seguro que verían algunos parecidos, ¿no? Con la estética de Louis Sullivan, que tiene mucha relación, pero es que como además los europeos tenían colonias en todo el mundo, resulta que uno puede ir a China o a la India y encontrarse con edificios de estilo secesión, ¿no? Hace muy poco los vi yo en Bombay, por ejemplo, ¿no? Dice, mira, edificios de estilo secesión aquí en Bombay, todos en medio del caos y el desastre, pero ahí está, ¿no? La influencia. Bueno, pues una influencia fundamental en esos primeros 20 años, la de esa secesión, que era una especie de modernismo, una especie de Art Nouveau, donde había decoración. Aquí, sin ir más lejos, pues tenemos las famosas coronas de laurel que vemos aquí, o esta figurita que no se ve muy bien, pero son 3 búhos. Aquí hay tres búhos que están así juntando la cabecita, o 3 lechuzas, porque son el símbolo de la sabiduría, ¿no? Y de Palas Atenea, que era la diosa madre de todos los arquitectos de la secesión, pero es un modernismo que está geometrizado, simplificado y en el que hay muchos paramentos absolutamente lisos, libres, desnudos, ¿no? Y eso le da a este tipo de Art Nouveau al estilo vienés una modernidad enorme, ¿no? De aquí salió también ese señor que se llama Adolf Loos, que después los arquitectos se van a sentir muy influidos por él y que de hecho fue el que inventó las casitas con forma cúbica, que después los manuales le atribuyen siempre a Le Corbusier, pero no las inventó él, ¿no? Las inventó Adolf Loos y además Le Corbusier conocía perfectamente bien a Adolf Loos, se veía mucho en París y claramente le copió totalmente. Lo que pasa es que cuando luego escribía sus libros siempre él decía siempre que lo había inventado todo, ¿no? Lo que le había copiado a Perret, los pilotis famosos, lo que le había copiado a uno, a otro y bueno, muchas veces los famosos de la historia del arte son así. Ellos son inteligentes en hacer buenas síntesis y dar sus propias versiones, pero hacen como si lo hubieran inventado todo, cuando la historia siempre es algo evolutivo, que va de poco en poco. Aquí hay otro
edificio de estilo secesión muy famoso es la caja postal que diseñó Otto Wagner en Viena. Es una manzana entera, es un edificio espectacular. Entonces aquí se ve muy bien esas líneas así como tensas, tirantes, que siempre acaban en algún tipo de remate que parece como una especie de percha o de perno que está tirando hacia arriba de los planos del edificio, y ese gusto por las formas planas y por los cantos vivos, por las aristas, por dar a entender como que la arquitectura está pensada de manera muy abstracta, como una serie de planos que pueden estar detallados por decoración, pero que son cada vez más lisos, más simples, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Otto Wagner, pues las ventanas de su edificio no tienen ningún tipo de remate, consola, pollete, recercado, que es lo que hace que no entre el agua y que no estropee las carpinterías, y por lo tanto hay que ponerlo en los edificios, ¿no? Pero los arquitectos modernos no lo van a hacer, porque pensarán que les estropea sus planos absolutamente limpios, lisos, ¿no? Y que les crea ahí un claroscuro muy feo. Bueno, pues eso tampoco lo inventaron la Bauhaus y compañía, sino que ya en este edificio de Otto Wagner y en muchos otros de la secesión vienesa se ve muy claramente, ¿no? Bueno, este tipo de estética también, por supuesto, la encontramos mucho en Antonio Palacios. Este es un edificio muy conocido de Madrid. En realidad, la versión definitiva de este edificio, del que luego voy a ponerles otra fotografía, lo van a poder ver, la versión definitiva es más simple, todavía más sencilla que esta versión mucho más recargada, ¿no? Pero aquí se ve muy bien esa forma de entender el edificio como una serie de prismas o de planos que acaban encontrándose o intersectándose, en este caso en el chaflán de la esquina, y que están muy recortados, y en concreto en el edificio de Antonio Palacios, además de esos remates en la parte superior que parece como que tiran del edificio hacia arriba y le dan una tensión muy moderna, muy característica de la época, pues aquí encontramos una de los elementos más modernos del edificio, que es esta alternancia entre columnas muy monumentales, como las de la catedral de aquí, ¿verdad?, que tienen una dimensión gigantesca, y unos paños de cristal enormes. Prácticamente esto es un gran muro cortina de cristal. Lo que pasa es que se puede entender también como un muro con columnas, ¿no? Esa es la ambigüedad, y eso hace que este edificio, cuando se construyó en 1910, pues sencillamente, sin ir más lejos y de forma tan clara como se pueda, era el edificio más moderno que había en Madrid. No había ningún otro edificio en Madrid, en toda la capital de España, que fuera más moderno de concepción y de estilo que este. Así que cuando después se dice Antonio Palacios era un retrógrado, era un antiguo, era un imitador, pues eso puede ser que, visto desde 1960, si Antonio Palacios hubiera hecho esto, pues le podían haber dicho eso, pero claro, en 1910 no había nadie más moderno que Antonio Palacios en Madrid, así que eso es otra injusticia histórica, ¿no? Esta forma de tratar la piedra en combinación con el metal, que también es muy característica de las Nouveau y de la secesión, esta forma de mezclar elementos que recuerdan al clasicismo, a las volutas, a las ménsulas, y elementos que son puramente ingenieriles, como ese puente. Esta es la famosa presa de Nussdorf de Viena, que es una obra preciosa de Otto Wagner también. Pues este tipo de combinaciones chocantes, a veces contradictorias, un poco vanguardistas, pero muy atractivas desde el punto de vista monumental, porque en ellas hay al mismo tiempo elementos, vamos a decirlo así, puramente funcionales, y elementos que son un poco más monumentales, se ve mucho en Antonio Palacios. Aquí hay un ejemplo famoso, el templete del metro de la red de San Luis, que durante mucho tiempo, bueno, desde que se desmontó, creo que fue en los años 60 cuando se desmontó el templete de la red de San Luis, hasta que se ha vuelto a reconstruir hace unos pocos años, pues esto estuvo vacío, ocupado por una fuente que estaba ya medio destruida, una fuente muy fea, no tenía ninguna gracia, y el templete original se lo llevaron a el pueblo natal de Antonio Palacios, que era gallego, natural de Porriño, en Pontevedra, y ahí estaba, ahí sigue, ¿no?, ahí medio roto, en el cementerio de Porriño, muy cerca de la tumba del propio Antonio Palacios. Y cuando iban a reconstruir este edificio, pues desde Madrid se le pidió a Porriño, bueno, devolvérnoslo, que ahora lo vamos a poner donde estaba originalmente y lo vamos a restaurar, y los de Porriño no quisieron quedarse con su templete, así que bueno, ya que lo habían guardado todos estos años, pues valga, ¿no? Así que se hizo una reconstrucción que ahora vuelve a estar ahí, afortunadamente, aunque no es una reconstrucción tan perfecta como era el original, pero bueno, yo no protesto. Se podía haber hecho algo peor, un cilindro de cristal, de esos cristales así como ahumados que hacen ahora, que son feísimos.
Y este edificio pues es un edificio de la Secesión plenamente, ¿no? Parece hecho por Otto Wagner o por Olbrich perfectamente, y demuestra muy bien a las claras que incluso ya bien entrados los años 10 en Madrid la influencia de la Secesión era muy importante. Especialmente Joseph Hoffmann, y aquí está el famoso Palacio Stockley, que es un palacio totalmente vienés, hecho por diseñadores vieneses, por Metzner, por Gustav Klimt, que tiene obra dentro, por Joseph Hoffmann y otros artistas, y sin embargo no está en Viena, está en Bruselas, es la única obra de la Secesión importante que está en Bruselas, no en Viena, pero bueno, no se puede visitar, sigue siendo privado, ¿no? Pero es un edificio que ha tenido una influencia enorme por esos planos absolutamente desnudos, lisos, lo que ha podido influir este edificio, que es un edificio de 1905. Lo que ha podido influir en la arquitectura moderna posterior no se puede ni llegar a explicar, ¿no? Ha tenido una influencia enorme. ¿Cómo puede ser que los manuales de arquitectura nos digan que la arquitectura moderna que van a ver ustedes, la de la Bauhaus, de la que hablarán en las próximas semanas, viene de la ingeniería del siglo XIX, como nos dicen en todos los libros de historia de arquitectura moderna? Pero eso es disparatado, no tiene nada que ver, ¿no? Estéticamente ni compositivamente. Toda esa arquitectura de formas cúbicas y planos lisos viene de la arquitectura del periodo 1900-1920, del que no se quiere hablar, pero que sin embargo pues claramente ha ido sentando las bases de ese gusto por la sencillez, por la austeridad. Claro que el edificio de Hoffmann está lleno de decoración, sí, todas las esquinas están recorridas por un doble cordón de bronce muy bonito, con una forma así de ondulada, de una olita, ¿no? Esa es la estética de la Secesión, la estética de Hoffmann, pero al mismo tiempo hay muchas cosas aquí que están anticipando, por supuesto, elementos modernos que encontraremos en la arquitectura posterior. Bueno, si nos volvemos a Antonio Palacios, una vez más, veremos la influencia de Hoffmann en edificios como el Círculo de Bellas Artes. Es un edificio fantástico, de los mejores de Madrid, impresionante, realmente muy bonito, muy sutil, en el que se empieza en una planta baja muy monumental, con unas columnas muy potentes, y se va ascendiendo hacia una simplificación cada vez mayor, y ya en la última parte del bloque principal no tiene ninguna decoración, es completamente liso, y al mismo tiempo hay un juego de, así un poco en zigzag, de volúmenes que se van retranqueando y escalonando, y eso hace que desde distintas perspectivas el Círculo de Bellas Artes tenga distintas imágenes, ¿no? Es una de las formas más bonitas de arquitectónicas del centro de Madrid. Bueno, pues aquí Palacios muestra, por supuesto, influencias de Hoffmann, muchas, pero también influencias de Otto Wagner, y luego las influencias del clasicismo, que siguió siendo una influencia viva en la arquitectura hasta 1950, ¿no? Hasta por lo menos mediados del siglo XX siguió habiendo muchísima arquitectura clásica, y no toda la hacían los nazis, ¿no? Que es la que nos dicen, eso es lo que nos dicen autores como Bruno Cevi, por ejemplo, ¿no? Y otros historiadores de la arquitectura moderna, que afirman literalmente que la arquitectura clásica es una arquitectura por naturaleza fascista, ¿no? Eso dice Bruno Cevi, uno de los autores más leídos de la arquitectura moderna todavía en la actualidad, y es curioso, ¿no? Que la arquitectura clasicista, que ha significado el humanismo, la cultura, el conocimiento, y la justicia y la igualdad, incluso cuando se han hecho parlamentos en todo el siglo XIX se han hecho en estilo clásico, ¿no? Es curioso que acaben diciendo un historiador tan importante que no, que el clasicismo es fascista por esencia, ¿no? Más bien será al revés, ¿no? Lo raro es que sea fascista el clasicismo. Bueno, pues él tenía su manera de explicarlo, es que es simétrico, es que la escala no es la escala humana. Bueno, eso depende del clasicismo que sea, ¿no? En este caso aquí podemos ver un tipo de clasicismo que los historiadores han acabado llamando el clasicismo progresivo. Es un clasicismo que se adapta a las condiciones, digamos, técnicas, estéticas y a la sensibilidad del siglo XX, que expresa el movimiento, el cambio, la transformación, pero no por eso deja de haber columnas y deja de haber un cierto orden clásico en la composición. Bueno, pues ese tipo de clasicismo era si lo podemos considerar un estilo, pues era sin duda el estilo más difundido, más importante en toda esa primera mitad del siglo XX, cuando incluso a partir de 1920 la arquitectura del movimiento moderno era muy escasa, había muy pocos edificios del movimiento moderno que se construían. ¿Cómo puede ser que en los manuales de arquitectura se hable solo de esos edificios y no de toda esta gran, ingente cantidad de arquitectura tan importante que sigue siendo la parte del león de nuestro patrimonio histórico del siglo XX en las ciudades, ¿no? Bueno, este es un ejemplo que es muy bonito. Esta es una parada de metro que diseñó Otto Wagner en Viena también.
A lo mejor alguno puede pensar, anda, pues para ser una parada de metro es casi como demasiado elegante, parece un palacio, ¿no? Bueno, tiene truco. La verdad es que las paradas de metro que diseñaba Wagner, que se conservan, son todas muy bonitas, pero esta era especialmente bonita porque esta parada estaba reservada al emperador y a su familia, así que no la usaba cualquiera. Si van a Viena y la quieren ver, pues ahí se abre un día a la semana y te la explican, y es muy bonito. Bueno, pues esta parada era un poco especial, sí, pero cuando se diseñó el metro de Viena, igual que cuando se hizo el de París, incluso el de Berlín, que es muy bonito, era muy bonito originalmente, se ponía mucho cuidado en la estética y se mezclaban esas influencias clásicas, tradicionales, ese gusto por lo suntuoso, por lo palaciego, que se daba por sentado que tenía que incorporarse a toda arquitectura pública e institucional. Pues todo eso aquí se mezclaba con ese gusto por las superficies planas, por las geometrías sencillas, por la decoración lineal, a veces con motivos vegetales, que es de origen Art Nouveau y que también es muy característica de la Secesión. Y estas paradas de Otto Wagner pues son de 1900, 1901, 1902, los primeros años del siglo XX, y el metro en Madrid, cuando se fue a construir, el metro se empezó, si no recuerdo mal, en 1917, mucho más tarde, llegó tarde el metro a Madrid, pero aún así dentro del periodo que llega hasta 1920 que nos hemos marcado, pues cuando se fue a hacer el metro de Madrid se hicieron las primeras 5 líneas, ¿no? Y que después se han ido ampliando, y el arquitecto que fue el encargado de darle una estética, crear esos templetes como el que hemos visto antes y crear incluso algunos interiores memorables, pues fue Antonio Palacios, una vez más, ¿no? Y entonces Antonio Palacios hizo esta era la parada de metro del vestíbulo, la parada de metro de Sol, ¿no? De Madrid, con lo cual uno bajaba las escaleritas para ir a la parada de Sol, se encontraba con este mostrador debajo de un lucernario, donde pues unas señoritas le podían dar información sobre el metro. Claro, en esta época el metro no se sabía muy bien, daba mucho miedo, ¿no? No sé si saben ustedes que los primeros años del metro, pues de vez en cuando la gente se asfixiaba por los gases, o a veces explotaban las paradas de metro, hasta que descubrieron que había que drenar los gases y se inventaron sistemas para que no hubiera problemas. Pues siempre da un poco de respeto bajar a un sótano, eso es algo un poco siniestro, y entonces los arquitectos tenían que imaginar, romperse la cabeza para pensar qué tipo de ambiente subterráneo podían crear que diera cierta tranquilidad, que pareciera estable, que pareciera confiable, ¿no? Y algunas soluciones eran mejores y otras peores, pero esta parada de Antonio Palacios pues era una absoluta maravilla, como es evidente, se puede ver muy claramente, daba una sensación de estabilidad estupenda, parecía una placita pública, estaba inspirada en el modelo de la casa romana, con el atrio que tiene un impluvium y un compluvium, ¿no? Y bueno, pues claro que era clásico, es una herencia de esa arquitectura clásica de la época del eclecticismo que Palacios pues había estudiado en la escuela, porque cuando Palacios estudió, esa era el tipo de arquitectura que después los historiadores han llamado Beaux-Arts, la arquitectura bellas artes, la arquitectura del eclecticismo era la que se enseñaba a los estudiantes, ¿no? Lo que ocurre es que Palacios tenía gustos muy modernos, le gustaba más la Secesión de Viena, le gustaba mucho Otto Wagner, y mezclaba ese clasicismo con la estética de la Secesión, ¿no? Bueno, pues imagínese, así era bajar a la Estación de Sol, las escaleras eran también muy bonitas, algunos de estos elementos, los escudos, la cerámica vidriada, pues se han encontrado después en excavaciones, porque todo esto sistemáticamente nos lo cargamos, porque los españoles no tenemos ese sentido de las cosas antiguas, ¿no? Nos gusta lo moderno muchísimo, así que, bueno, pues desgraciadamente ha desaparecido. Nos quedan un par de paradas de Antonio Palacios, de las más pequeñitas, y lo que tenemos hoy en día cuando bajamos a Sol o a Gran Vía, que son estas paradas que tenían unos interiores muy bonitos, es esto. Ya sé que no forma parte de mi conferencia, pero nunca me resisto, cuando hablo del metro Antonio Palacios, nunca me resisto a poner esto, que es lo que es mi realidad de todos los días. Yo cada vez que salgo de casa y voy a la universidad, pues cojo el metro y bajo y veo esto, y siempre que lo cojo digo, maldita sea, qué suerte la mía, ¿no? Esto era así antes y ahora es así, así y así, me cago en la leche, ¿no? Es como, ¿pero qué hemos hecho? ¿A dónde vamos, no? Como cultura. Bueno, pues a lo mejor se podía haber reconstruido esto, ¿no? Tampoco costaría tanto esfuerzo, ya que han reconstruido el templete de la red de San Luis. Bueno, que ya me estoy enrollando y liándome. Bueno, os hablaba de un clasicismo progresivo y creo que es mejor que pongamos la lupa cerca y lo examinemos un poquito más de cerca, ¿no? Porque realmente este es un tipo de arquitectura que se llama progresiva porque tiene un componente de modernidad importante. Muchas veces se la ha denostado porque
se suponía que era una copia, ¿no? Se decía, los arquitectos copian, ¿no? Fue el momento en que los estudiantes rebeldes, los más comprometidos, los más progresistas de las escuelas de arquitectura, pues consideraban que era muy progresista un acto que hacían todos ellos, que era la quema del Vignola, ¿no? Y la quema del Vignola, no sé si saben quién era Vignola, pero era un tratadista de la arquitectura del siglo XVI, que el pobre era un señor del siglo XVI, no tenía nada que ver con esta guerra, pero se había convertido en una referencia porque Vignola escribió un tratado donde decía, los órdenes clásicos, ¿no?, tienen una regla, deben ser así. Él mismo no seguía su regla nunca, hacía lo que le daba la gana cuando construía edificios, pero esa regla de Vignola pues se utilizó como su tratado durante siglos. Los arquitectos los utilizaron como referencia, no necesariamente para copiar lo que Vignola ponía ahí, pero como referencia. Bueno, pues quemar el Vignola era algo así como matar al padre de manera freudiana y liberarse y vivir una vida en la que puedes ser moderno sin tener que copiar lo antiguo, así que quemaban el Vignola. Bueno, pues la quema del Vignola puede estar bien, puede ser un acto liberador. Desgraciadamente así se perdieron muchos ejemplares históricos muy antiguos de Vignola que hoy hubiéramos conservado como oro en paño. Pero eso no significa que los arquitectos clasicistas copien, ¿no?, que es la idea, tendencia que todavía incluso hoy en las escuelas de arquitectura yo sigo escuchando muchas veces cuando oigo a ciertos profesores, sobre todo del área de proyectos los más modernos, ¿no?, los más combativos, pues muchas veces se les oyen esas cosas, ¿no? Pues no es cierto que copiaran los arquitectos clasicistas, o al menos no todos, ¿no? Algunos copiaban, otros no copiaban. Tampoco es que copiar sea algo tan malo, ¿no? Se ha estado haciendo toda la vida. León Battista Alberti copiaba a los romanos, Palladio también, y los consideramos grandísimos arquitectos de la historia. Bueno, pues Antonio Palacios, desde luego, es ya muy atrevido decir que copiaba, porque las cosas que hacían no tenían ejemplo ni parangón y eran totalmente originales. Esta es una imagen del Banco del Río de la Plata que hemos visto antes en dibujo, y aquí está la versión definitiva, un poco más simplificada. Tiene 4 cariátides, pero las cariátides están colocadas de una forma muy rara, ¿no? En vez de estar colocadas todas en fila, en profundidad o a lo largo, o formando un cuadrángulo como en el Erectello de Atenas, están colocadas una como detrás de la otra un poquito, de manera que cuando uno ve el edificio en perspectiva, la vista en perspectiva es muy dinámica, ¿no? Parece que están caminando una detrás de la otra y que las columnas surgen por detrás. Pero claro, lo más sorprendente es ver que el edificio consiste en una enorme, gigantesca extensión en planta única de cristal que está solamente interrumpida por esas columnas, ¿no? Y solamente ver la manera en que las columnas se convierten en unas pilastras y después se articulan con las carpinterías metálicas pintadas de oscuro, pues es algo que yo supongo que un madrileño de 1911 que pasara al lado de este edificio debía pensar, estos arquitectos locos, modernos, ¿a dónde vamos a llegar, ¿no?, con estas cosas? Justamente lo contrario que se pensaba unos años después, cuando esto se criticaba como algo antiguo o algo viejo, ¿no? Bueno, desgraciadamente el interior del edificio también se lo cargaron y ya no es un espacio de una sola altura monumental como era, sino que ahora tiene poco interés, pero el exterior se conserva muy bien y sigue siendo uno de los edificios más monumentales y originales de Madrid. Aquí hay otro ejemplo, la Casa Matesanz, ¿no? Antes hemos visto un edificio que tenía también estos miradores metálicos. ¿Cuál edificio era este, Alejandro, que hemos visto? La Casa de Cabot, que tiene también, pertenece a esta época, ¿no?, y por lo tanto se puede incluir perfectamente dentro de este conjunto, pero la Casa Cabot podríamos decir que era un poco más historicista, ¿no?, que el edificio de Palacios, mientras que Palacios aquí está combinando estos miradores metálicos tan potentes, los saca, los proyecta hacia afuera de la fachada y los combina con un orden de columnas bastante sencillo dentro de un orden, ¿no? Es una cosa muy polémica, ¿no? Hay dos edificios ahí, hay un edificio de cristal y hay un edificio clásico, y los dos por un lado contrastan y pertenecen a casi, podríamos decir, a épocas diferentes, pero por otro lado han encontrado un acuerdo estupendo. Así que esta esquina, que es una esquina moderna, cuando los arquitectos empiezan a aprovechar la esquina para dar esa sensación de velocidad, que casi como si pareciera un barco el edificio, ¿no? De hecho, a estos edificios del segundo tramo de la Gran Vía se les llama los transatlánticos, ¿no? Pues efectivamente parece un barco y parece dar una sensación de movimiento, de dinamismo. Por eso Palacios
lo que hace aquí es que estos balcones sean perfectamente curvos para que los podamos ver con toda claridad, no los interrumpe nunca con algún elemento que pudiera estropear la sensación de movimiento, y de pronto aquí tenemos un arco de triunfo, con los vanos laterales, es la típica forma de serliana, ¿no? El vano central medio punto y los vanos laterales adintelados, pero lo que hace es que lo pliega casi hasta romperlo de una manera totalmente sorprendente y nos saca unos miradores de hierro y cristal que no tienen ningún elemento decorativo ni histórico, son totalmente del siglo XX, nadie lo podría discutir, y lo saca tan fuera que al final acaban adquiriendo protagonismo. Entonces, ¿qué tipo de esquina esta? Es una esquina totalmente sorprendente que desafía la clasificación. Uno no puede ponerle fácilmente un adjetivo a esta esquina, ¿no? Bueno, pues claro, cuando este edificio se hizo en 1919, pues claro que era moderno, es que los edificios del movimiento moderno todavía no existían, y mucho menos en España. En España hasta 1930 no habrá ninguno prácticamente, ¿no? Así que claro, la gente veía estos edificios y decía, edificios de una imagen, de un cosmopolitismo y de una modernidad deslumbrante, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que contar en los libros de arquitectura, ¿no? Que en este momento hubo esto y en otro momento pues hubo otra cosa, ¿no? Y no que eran simples copias del pasado, como se dice, que son cosas que yo, ya ven que estoy muy indignado, pero es que veo que pasan los años, me voy haciendo viejo y no hay manera de que se deje de escribir los libros de esa forma, ¿no? Cada vez que sale un manual nuevo vuelve a contar exactamente las mismas cosas, y desde luego de Antonio Palacios pues prácticamente no se habla en Madrid, ¿no? Y en mi escuela ya les puedo decir que no se habla en absoluto, salvo si el profesor Alejandro García Hermida o yo decimos algo, nunca se habla de él. Bueno, este es el Círculo de Bellas Artes otra vez, y desde este punto de vista aquí se pueden ver muy bien ese montaje en forma de cubos, los unos encima de los otros, donde hay también mucho movimiento, donde se insiste mucho en las formas horizontales para que parezca que unos cuerpos deslizan sobre los otros. Lo que van a hacer después los arquitectos modernos, ¿no? Los van a hacer más tarde, los años 20, los años 30, pues ya en los años 10 ya está aquí hecho un edificio de palacios, pero eso sí, es un edificio que tiene columnas, ¿no? Si cuando vuelvan a ir a Madrid, si no se han fijado nunca, esta esquinita que hay aquí, que le gustaba mucho a Federico García Lorca, por cierto, que le hizo una especie de poemilla a esa columna, pues esta es una de las esquinas más bonitas de Madrid. No solo es espectacular la esquina en sí, como está la perspectiva desde aquí de todo el edificio con los bloques saliendo por encima, es muy bonita, sino que es la esquina donde apoya toda la masa del edificio, apoya visualmente, por lo tanto es la esquina que debería ser más fuerte, y sin embargo tiene una columnita fina, delicadita, de tipo así bizantino, muy bonita, muy bien labrada, que es una ironía de Palacios, como para decir, no, si este edificio tiene una estructura metálica, ¿no? Entonces, o de hormigón, o de lo que sea, es una estructura moderna en todo caso, ¿no? En este caso una estructura metálica, por lo tanto, bueno, pues no necesito que los muros sean de carga y puedo permitirme esta floritura, y con esto lo que hago es crear una esquina bonita para Madrid. Este es un elemento único, no se repite en el resto de toda la fachada del círculo, y desde luego no está sacado de ningún edificio histórico que yo sepa, y he visto muchos, ¿no? Este es otro detalle, el Banco Mercantil Industrial es uno de los últimos edificios de Palacios que fue interrumpido por la guerra civil, ¿no? Cuando estalló la guerra civil se dejó a medias y se terminó después de la guerra, y es un edificio donde aparece de nuevo esa articulación de elementos muy claros, muy lisos, evidentemente inspirados en la secesión de Viena, pero también con ciertas anticipos de lo que va a ser la arquitectura moderna posterior, y donde sin embargo hay columnas clásicas y hay mútulos y hay arcos, es como un gran arco de triunfo este edificio, ¿no? Bueno, hay un arquitecto fantástico del siglo XX que de este no solo es que no se hablara, es que ni siquiera aparecía en los diccionarios de arquitectos hasta hace poco, que se llama Joseph Plečnik. Plečnik, casi toda su obra más espectacular está en Ljubljana y en Praga. Son dos ciudades en las que él trabajó muchos años y las llenó de edificios todos espectaculares, maravillosos, todos del siglo XX, en los cuales siempre hay elementos muy abstractos, planos, sencillos, ¿no? Y de pronto unas columnas que van irónicamente pues variando de tamaño y de posición. Es un arquitecto muy original, ¿no? En el momento en que Plečnik empezó a trabajar, él era el discípulo más brillante de Otto Wagner, y Otto Wagner le consideraba tan bueno que al final acabó construyendo realmente la mayoría de las obras de Otto Wagner. Por ejemplo,
ejemplo, el metro de Viena, que hemos visto antes, pues lo hizo él, ¿no? Realmente, y era tan bueno que cuando Wagner desapareció de la escena arquitectónica, fue considerado su sucesor e intentaron convertirlo en el director de la Escuela de Arquitectura, pero como no era vienés, no era austriaco, de hecho, era de una de las provincias de que entonces se llamaba Carniola, ahora se llama Eslovenia, este país, ¿no? El emperador intervino para que no se le reconociera. Entonces hubo una pequeña revolución en Viena en ese momento entre los círculos de arquitectos, porque todo el mundo defendía a Plečnik, a quien consideraban un arquitecto absolutamente genial. Y esa genialidad duró prácticamente hasta el final de la vida de Plečnik, que fue en los años 50 del siglo XX, 50 años haciendo cosas, siendo considerado un maestro y siendo admiradísimo. Aquí tienen otra imagen. Esta es la Biblioteca Nacional de Ljubljana, que también es una preciosidad, es espectacular, pero eso no hizo que su nombre apareciera en los libros de historia de la arquitectura, sencillamente como si no hubiera existido, ¿no? Bueno, este clasicismo abstracto, este clasicismo progresivo, como lo llaman los historiadores, no es un estilo determinado, que tenga unas características concretas. Puede ser más tradicional, menos tradicional, más Art Nouveau, más secesión, puede tener incluso recuerdos de los materiales constructivos de la zona, puede parecerse a las cosas griegas o romanas, ¿no? Plečnik es muy original, entonces corta columnas en trocitos, las pone en sitios muy curiosos, ¿no? Y los resultados siempre tienen un toque surrealista, ¿no? Muy bonito en sus obras. Bueno, además de Plečnik hay otro señor al que habría que conocer si hablamos del clasicismo progresivo de esta época, que es Edwin Lutyens, un arquitecto inglés que se escribe Lutyens, pero los ingleses, después de unos años de hablar con ellos, me he conseguido aprender por fin que se dice Lutyens, que para nosotros es un poco difícil. Bueno, pues este señor Edwin Lutyens, que construyó muchos edificios en la India y también en Inglaterra, en general en toda Gran Bretaña, y en Londres tiene un montón de cosas. Este es un edificio suyo, un banco, el Midland Bank de Manchester, pues es un arquitecto que en su época era considerado sin duda ninguna como el arquitecto más importante de Inglaterra. Durante 50 años fue considerado así, cuando Nikolaus Pevsner, un historiador famosísimo y muy influyente que todavía hoy seguimos leyendo, estudiantes y profesores de arquitectura, publicó su Historia de la Arquitectura Europea en los años 40, Lutyens estaba vivo todavía, y en el capítulo sobre el siglo XX de Inglaterra decía: en todo el siglo XX no hay ningún arquitecto inglés digno de ser mencionado. Decía en su libro, cuando Lutyens era, bueno, la fama que tenía, le admiraba a Frank Lloyd Wright, le admiraba a Le Corbusier, le admiraba a todo el mundo, era uno de los arquitectos más famosos del mundo. De pronto resulta que no había ningún arquitecto del que habla, y literalmente así fue, se dejó de hablar de él en los libros. Bueno, hoy está considerado otra vez un gran arquitecto, y esta imagen del Midland Bank creo que nos explica muy bien lo que es ese clasicismo progresivo, donde la desnudez, los cubos, las esquinas, las aristas, esa especie de retranqueo progresivo de cuerpos, y de pronto algún elemento de decoración, pues lo que hacen es crear una especie de dinámica muy dialéctica entre lo antiguo y lo moderno, que en su momento, insisto, pues era percibido como algo precisamente pues muy contemporáneo, ¿no? El clasicismo durante miles de años ha existido, ha cambiado, se ha transformado. Sabemos que el clasicismo renacentista era de una manera, que el clasicismo barroco era de otra, que el rococó era de otra, que el historicista era de otra, y el del siglo XX era de otra. El clasicismo es un lenguaje universal que tiene la facilidad de transformarse y poder decir cualquier cosa, y ha sido así durante miles de años. Por eso, si cogemos los billetes de euros que todos manejamos, pues ahí casi todos son edificios clásicos, ¿no? Es verdad que hay uno gótico, que también es nuestra tradición, y uno de Le Corbusier, que es el de 500 euros, que nadie tiene nunca, pero los demás pues son todos clásicos, ¿no? Así que esa es nuestra cultura, ¿no? Bueno, aquí había un elemento que a Nikolaus Pevsner le ponía de los nervios y le daba muy mal genio, que era que en las puertas de entrada al Midland Bank, estas esquinas, en las que hay una especie de esquina en ángulo con dos puertas, estaba el origen de la pilastra, el capitel y la base de la pilastra estaban ahí, pero la pilastra no estaba, ¿no? Esto Lutyens le llamaba the disappearing pilaster, la pilastra que desaparece, ¿no? Y era un juego visual muy bonito, y toda su obra está llena de ironías de este tipo con el lenguaje clásico. Pues Nikolaus Pevsner no lo podía soportar, decir, ¿por qué ha hecho eso y qué sentido tiene? Es que el hombre no sabía pasárselo bien, ¿no? Bueno, una última obra de este clasicismo progresivo, que es muy original y que nos demuestra cómo se pueden combinar tendencias modernas, elementos clásicos. Este es un edificio de los años 20 también,
de Aldo Andreani, que es otro arquitecto totalmente genial que yo he tenido que descubrir en mis visitas a Milán, básicamente porque nunca había oído hablar de él, ¿no? Pero una vez que uno empieza a investigar y tiene cosas en otros sitios, en otras ciudades, pues es que es un arquitecto súper original, interesantísimo, que manipulaba el clasicismo y las formas modernas de una manera muy inquietante, ¿no? ¿De qué va a ser este edificio copia? Esto no es copia de nada, ¿no? Es un edificio único, se llama el Palazzo Ofidia y, por cierto, está enfrente de otro edificio clásico moderno muy famoso, que es la Villa Necchi de Milán, que son dos edificios deliciosos que uno debe ir a ver, ¿no? Bueno, no podemos dejar este repaso que estoy intentando hacer rápido sin hablar un poquito de otra corriente, también un poco así como pues silenciada después en los libros de arquitectura, pero que era fundamental en esta época, que era el expresionismo. En los años 10 y 20 pues estaba la escuela de Ámsterdam, toda la arquitectura moderna de esta época en Ámsterdam, pues si ustedes han estado en Ámsterdam o si vuelven a Ámsterdam y no han visto esta arquitectura, yo les recomiendo que se hagan un pequeño itinerario, por lo menos un día, lo dediquen a la arquitectura de principios del siglo XX expresionista de Ámsterdam, porque es espectacular, ¿no? Y hay ejemplos tan bonitos como esta casa de Piet Kramer. Y esta escuela de Ámsterdam pues también en su época era muy defendida, muy disputada también, se hablaba mucho sobre ella y muchos arquitectos modernos como Erik Mendelsohn, que estuvo aquí y se sintió fascinado por este tipo de arquitectura, pues después se van a ver muy influidos por ella, ¿no? Erik Mendelsohn, por cierto, que fue el modelo de dos edificios que hemos visto hoy, que tampoco me acuerdo cómo se llamaban, el que se parecía al Capitol, Legorburo, y este que es mucho más moderno, pues esos dos edificios también, en el fondo, al final, si empezamos a rascar e investigar su pedigrí, resulta que acaban en la escuela de Ámsterdam, que fue donde Mendelsohn, que es el que inspiró después esos edificios, estuvo dando unas conferencias viendo todo aquello y se quedó absolutamente boquiabierto, ¿no? Es verdad que él les reprochaba algunas cosas. El ladrillo es un material tradicional, pues no hay que usar ladrillo. Bueno, tío, pues no usen ladrillo, pero deja que ellos usen ladrillo, ¿no? Bueno, pues no, estaba muy mal y ya no quería usar ladrillo, aunque luego lo usó, también usaba ladrillo Mendelsohn, ¿no? Pero bueno, ahí se hacen una idea de cómo eran estos edificios. Y la mayoría de las cosas que construyó la escuela de Ámsterdam, que son preciosas y merece la pena ir a verlas todas, para más INRI, pues son viviendas sociales. Estamos acostumbrados a pensar que las viviendas sociales tienen que ser bloques de hormigón feos y desagradables y pueden ser edificios llenos de imaginación, de iconografía y preciosos como los de la escuela de Ámsterdam, así que esa es una razón más para ir a verlos. Esto es casi todos los años 10, hasta 1920 y poco. El arquitecto más famoso de la escuela de Ámsterdam, Michel de Klerk, se murió en 1923, muy jovencito y habiendo hecho unas cosas espectaculares. Pero también en Alemania pues había mucha arquitectura expresionista que tuvo su influencia. Esta es una calle de Bremen, de la ciudad de Bremen en Alemania, que fue toda la calle entera construida por un arquitecto llamado Bernhard Höttger, que estaba medio loco, pero y además al final se hizo nazi, con lo cual mal vamos, ¿no? Pero ese no es un motivo para despreciar su arquitectura, ¿no? Porque entonces tendremos que despreciar también a muchos músicos, científicos, a filósofos como Heidegger, a todos los pintores expresionistas que están en los museos de arte moderno, y las ideas políticas de uno y la calidad artística de lo que hace son diferentes, ¿no? Bueno, pues esta es la famosa calle de Höttger, que es una maravilla, está llena de edificios llenos de imaginación como esta. Y luego en Estados Unidos pues hay toda una tendencia que ahora se ha calificado como el streamline modern, el moderno aerodinámico, ¿no? A enfatizar el aerodinamismo en los edificios como por sintonía con los barcos, los aviones, ¿no? Bueno, pues todo esto también, por supuesto, en la obra de Antonio Palacios, si contemplamos este detalle, el Banco del Río de Plata, que ya lo hemos visto un par de veces, verán ustedes a qué me estoy refiriendo. Esta es una de las cosas más bonitas de Madrid, ver cómo esta pantalla de columnas, que en realidad está escondiendo un muro acristalado, de pronto la columna del extremo desaparece, se la come el muro y se come la mitad del capitel, desaparecen parte de las volutas, entonces han entrado en colisión estos dos elementos de una manera absolutamente sorprendente y por supuesto heterodoxa, ¿no? En un edificio clásico no puede pasar eso, puede haber media columna o media pilastra, pero no puede ser comida por un trozo del edificio como aquí. Bueno, son dos planos que están entrando en contacto y tienen un punto de colisión. La esquina del Círculo de Bellas Artes a la que antes me refería es esta, ¿no? Aquí se ve cómo parece que se está casi como haciendo cubitos el edificio de una manera muy expresiva y empieza a proyectarse en planos sucesivos uno por encima del otro.
O en el Banco Mercantil Industrial, también hemos visto antes la parte de arriba, pues vemos como esos cuerpos curvos de cristal, ¿no?, de pavés y cristal, pues de pronto entran en contacto con una columna clásica y resulta que dentro de un arco de triunfo gigantesco pues hay un cuerpo enormemente moderno que también parece diseñado por Eric Mendelsohn y que sin duda está inspirado en la arquitectura de Eric Mendelsohn, en este caso, que ya en esa época era muy famosa también en Madrid gracias a las revistas. Así que aquí encontramos esa voluntad de ser provocativos, expresivos, conflictivos, ¿no?, en la arquitectura, que es la que identificamos hoy con toda esa tendencia expresionista. Bueno, este capítulo del americanismo voy a ir rápido, aparte de porque ya pues voy quedándome sin tiempo, porque han hablado de la Escuela de Chicago la semana pasada, pero quería poner, por ejemplo, esta imagen de Antonio Palacios. Antonio Palacios hacía estos dibujos tan bonitos, llenos de sombras, donde se hacía énfasis, más que en el detalle, se hacía énfasis en la volumetría y en el efecto que el arreglo de las masas iba a tener sobre la escena urbana, ¿no? Ese es el genio de Antonio Palacios, manejando volúmenes en sus edificios. Él hacía estos dibujos y luego, en los años 20, un señor llamado Hugh Ferris, que trabajaba en Nueva York, pues hacía estos dibujos y se acabó haciendo muy famoso como el teórico del rascacielos retranqueado y escalonado. Pero es curioso que los de Palacios, pues muchos son de la misma época y algunos un poquito anteriores, ¿no? Así que hay aquí mucho también de esa tendencia. Este es el Círculo de Bellas Artes, dibujado por Antonio Palacios, y este es el famoso rascacielos de la cuarta fase de Hugh Ferris, que sería muy largo explicarlo, no hace falta, solamente para que lo vean. Y esta es una imagen de la famosa película Just Imagine de 1930, donde se construyó una maqueta gigantesca con esos edificios escalonados, pues inspirados en la estética un poco expresionista, un poco secesión, pero sobre todo eran rascacielos estadounidenses, ¿no? Bueno, cuando Antonio Palacios hizo sus proyectos para Madrid, igual que los proyectos para Vigo, aquí este es el de Vigo, este es el de la Plaza de Colón de Madrid. Esto sí existe, todavía está ahí, la estatua de Colón, pero donde está la Plaza de Colón, que es un espacio bastante vacío, en el centro de Madrid, pues iba a haber este edificio gigantesco, y luego Palacios también pensaba reformar toda la Puerta del Sol, lo que en términos de un arquitecto, pues normalmente significa destruir todo lo que hay y hacerlo tuyo encima, así que hubiera destruido medio Madrid histórico. Afortunadamente no se hizo, pero el proyecto de Palacios por lo menos era muy bonito, ¿no? Ha habido otras destrucciones peores que ni siquiera después han dejado algo bonito, ¿no? Bueno, ese americanismo de grandes masas, grandes torres, buscar la altura, espacios impresionantes, se ve, pues aquí está el proyecto del centro de Madrid, de la Puerta del Sol de Antonio Palacios, que era también muy gigantista y con sus torres al estilo americano, como las del Rockefeller Center después, ¿no? Y otros lugares estadounidenses muy conocidos. Bueno, y si miramos la sección del Auditorium Building de Chicago, de Sullivan, ¿no?, que seguramente el otro día en la conferencia lo puso Alejandro García Hermida, y la comparamos con la sección del Círculo de Bellas Artes, veremos que hay mucho parecido, ¿no?, tanto en términos de programa como de sección, como de montaje de los espacios, como de masa, ¿no?, la forma de trabajar las masas del edificio. Bien, pues sí, hay un componente americano de influencia de la verticalidad y de los rascacielos americanos en toda la arquitectura de principios del siglo XX, tan importante como a lo mejor era la influencia del gótico en el siglo XIII o en el siglo XIV en toda Europa, ¿no? La búsqueda de las torres verticales, que no solamente estaban en las catedrales, sino que empezaron a aparecer en las universidades, en los coles, en los ayuntamientos, ¿no? Porque era la estética, digamos, moderna de la época, ¿no? Y ese americanismo contribuye a explicar mucho de esta estética. La Casa Mattesans ya la hemos visto, aquí tienen otra imagen donde se ve en compañía de los otros transatlánticos del segundo tramo de la Gran Vía, pero ahí se aprecia mucho mejor ese carácter americano del gran bloque al estilo de la Escuela de Chicago, ¿no? Que tienen todos estos grandes edificios del segundo tramo de Madrid, que es muy espectacular. Bueno, para terminar, y con esto ya les dejo, que me estoy acercando a la hora y quería que hubiera un ratito también para que pudieran hacer preguntas. Para terminar, sin embargo, necesito unos minutitos más porque quiero hablar un poquito de anticiparme a cosas que van a ver después más en detalle, pero ahora dejarlas por lo menos un poquito, digamos, planteadas, ¿no?, como enganche. Bueno, el funcionalismo del que hablábamos antes, esta evolución de la arquitectura moderna o del pensamiento arquitectónico moderno que lleva a los arquitectos a preocuparse por la función,
de forma muy insistente, ¿no? Porque la idea era que esos edificios eclécticos o clasicistas o historicistas o expresionistas eran edificios muy monumentales, muy decorativos, pero no eran funcionales, es decir, que no eran prácticos, eran demasiado caros, después sus espacios muchas veces eran excesivos. Bueno, pues esa tendencia del funcionalismo en realidad es toda una guerra ideológica, es toda una batalla que se empezó a librar en los años 20, a principios de los años 20 del siglo XX, que tiene sus antecedentes, porque ya había cosas en la propia obra de Otto Wagner. Otto Wagner había dicho aquello de solo lo que es útil puede ser bello. Artis sola domina necessitas, ¿no? Que había puesto en su propia casa como lema. Solo lo que es útil puede ser bello, que es una frase como poco discutible, ¿no? Pero bueno, es una frase que va a tener mucha influencia, y el propio Adolf Loos, que era en realidad un discípulo de Otto Wagner, había dicho eso de que la ornamentación es un delito, ¿no? En su famoso texto de 1908. Había ya algunas cosas, pero no es hasta los años 20 cuando se va a hacer de esto una verdadera batalla continua, y se va a utilizar la idea de que los edificios antiguos o clasicistas pues no eran funcionales, mientras que los edificios modernos, democráticos, que tienen que ser baratos, que tienen que ser para todos, no solo para las élites o para los poderosos, pues tienen que ser edificios prácticos y funcionales, ¿no? Bueno, esa idea del funcionalismo puede ser más o menos discutible, pero lo interesante, lo curioso, y les animo a que lo vean así para también en las próximas conferencias poder tener otro punto de vista, es que venía asociado con una idea estética, ¿no? Es verdad que un edificio pues, puede ser más o menos funcional, ¿no? Hay veces que, en fin, yo les podría hablar de edificios recién construidos en Madrid que desde luego funcionales no son muchos, ¿no? No se oye, no se ve, no se sabe por dónde se entra, hay goteras por todos lados. Bueno, pues bien, vamos a decir, vamos a hacer un edificio funcional, eso es importante, por supuesto, hay que estudiarlo, pero es que algo sea funcional lleva aparejado una estética, hay una forma estética de ser más funcional, eso es lo más discutible de toda esta tendencia, ¿no? Pero explica al mismo tiempo en gran medida que los arquitectos modernos hayan defendido que lo funcional era lo despojado, lo desnudo, lo sencillo, ¿no? Lo escueto, lo elemental, y lo han hecho con mucho ardor, ¿no? Pero en realidad las fuentes de ese funcionalismo que va a venir después van a ser edificios y obras de arte de esos primeros 20 años de los que yo estoy hablando aquí ahora, ¿no? Del periodo entre 1900 y 1920. Y desde luego una de las influencias más importantes para todos esos funcionalistas posteriores va a ser Frank Lloyd Wright, un arquitecto que yo normalmente en mis cursos le dedico 3 clases porque en menos no me da tiempo, porque es un señor que construyó como 500 edificios, todos ellos notables, y llegó a proyectar unos 5.000 y siguió trabajando hasta sus 90 años y era un arquitecto muy bueno, muy prolífico. También era un poco engreído, pero la verdad es que a mí me cae muy mal Frank Lloyd Wright y les podría contar muchas anécdotas tremendas de Wright, pero no importa, era un genio y lo reconozco, ¿no? Era un arquitecto absolutamente genial, sus edificios son maravillosos casi todos, ¿no? Bueno, pues Wright tenía una influencia tan grande que en 1910, este periodo que estamos considerando, se le celebró una exposición enorme en Berlín, muy importante, para la cual se hicieron unas publicaciones que después estarían en todos los estudios de arquitectos modernos. Y la influencia de edificios como este, que es el United Temple de Oak Park, cerca de Chicago, compuesto a base de cubitos, con una especie de sugerencia de cubiertas planas, en el que por primera vez Wright usaba del todo el hormigón armado, porque los unitarios, que era su secta, pues no tenían mucho dinero y le pidieron que hiciera un edificio barato, con un material barato. Esas paredes desnudas, estas cajitas o las escaleras, que había 4, una en cada lado del cuadrado, ¿no? Bueno, pues ese es un tipo de estética que es verdad que siendo de Wright era muy influyente por ser de Wright, pero no solo pertenecía a Frank Lloyd Wright, sino que era una estética moderna en muchos sentidos, y era la estética de los llamados suprematistas rusos, como por ejemplo Malevich, que hacía unas obras de arte a veces pintadas, a veces eran esculturas, los famosos arquitectones de Malevich pues eran esculturas tridimensionales, en las cuales había una serie de volúmenes cúbicos intersectados de manera muy radical,
Por ejemplo, las axonometrías que vemos aquí, Theo van Doesburg y Cornelis van Esteren, pues son en realidad proyectos que no tienen claramente un programa, no eran casas, no eran nada, eran experimentos arquitectónicos puramente estéticos, y de este cubismo, suprematismo, neoplasticismo y de la arquitectura de Frank Lloyd Wright, que a su vez estaba muy cercana de la secesión, como se puede ver en muchos sentidos, es de donde en realidad va a salir después la arquitectura de la Bauhaus o de la Leverhaus, de la arquitectura de los rascacielos al estilo Mies van der Rohe, o la arquitectura de Walter Gropius o de Le Corbusier, de esos cubos acristalados, planos, que son una versión más radical de lo anterior. Claro que sí, esta es una versión más depurada, según uno adopte una perspectiva, pues si te gusta es una versión más estilizada, si no te gusta es una versión más pobre de lo anterior. Entonces, bueno, pues efectivamente es otra vuelta de tuerca, ¿no? Pero en el fondo todo esto viene de todas esas tendencias anteriores que en realidad a su vez entroncan con la secesión y incluso con muchos de los edificios clasicistas muy modernos de los primeros 20 años del siglo, ¿no? Bueno, con esto sé que el panorama ha sido un poco rápido y confuso y lleno de cosas, pero en este ratito que tenemos para hacer algunas preguntas, pues quizá algunas dudas o algunas sugerencias pues se pueden aclarar, ¿no? Y podemos seguir debatiendo esto. Muchas gracias por la atención a todos. ¿En qué cajón se mete? El modernismo catalán, Gaudí, Martinel, Jujol, Puig i Cadafalch, todos esos en realidad pertenece a una etapa anterior. Vamos a ver, cronológicamente es verdad que en esta época se sigue haciendo Art Nouveau, ¿no? La mayoría del Art Nouveau termina en 1914 porque estalla la Primera Guerra Mundial, y entonces los que más Art Nouveau hacen, que son los austriacos, los belgas, pues están en la guerra metidos, entonces dejan de construir, pero España es uno de los pocos países que no participa en esa Primera Guerra Mundial y además se enriquece mucho durante esos años comerciando con los países que están en guerra y que no pueden producir en ese momento, ¿no? Eso significa que en España hay mucha riqueza arquitectónica en esa época y se sigue haciendo arquitectura Art Nouveau hasta los años 20. Gaudí, hasta los últimos momentos de su vida, no sé, muere en el 24, ¿no? Así, Antoni Gaudí, yo creo que sí, 24, 25, él sigue construyendo muchas cosas, pero ya a partir de los años 20 desaparece. Lo que ocurre es que el truco es que ese estilo en realidad no se origina en esa época, sino que empieza en los años 80 del siglo XIX. Gaudí ya hace el Palau Güell, lo hace en 1888, y en toda esa primera década es cuando la mayoría de los edificios de estilo Art Nouveau o modernistas se construyen, ¿no? Así que ese periodo es una pervivencia. Entonces, primero viene el Art Nouveau, que en realidad es un estilo muy burgués, de la burguesía adinerada del siglo XIX, en ese sentido más convencional en cuanto a tipologías, tipos de edificios, que casi todos son grandes casas, bonitas, unifamiliares, ¿no? Hotelitos para gente adinerada, mientras que esta arquitectura ya es una arquitectura más pública, más institucional, más representativa, que aporta, que incorpora otro tipo de ideas, ¿no? Pero bueno, en historia nunca se cierran las cosas tan nítidamente, ¿no? Sino que las etapas se juntan y hay algunos elementos del Art Nouveau, incluso catalán, que aparecen después aquí y allá, ¿no? En la arquitectura posterior. Pero yo lo pondría en una clase un poco anterior, no lo contaría al mismo tiempo que esto. Es cuestión de terminología. Dentro de los sismos, el historicismo, el regionalismo, tiene cabida en este movimiento ecléctico. Sí, lo podemos considerar un tipo de historicismo un poco más avanzado, ¿no? Pero bueno, el historicismo es que es algo mucho más antiguo, ¿no? Es de principios del siglo XIX. Entonces, en esta época ya el historicismo está en sus últimos momentos, diríamos, ¿no? Y está cambiando porque el tipo de edificios que se piden en 1900 algo, pues los que por ejemplo encontramos en Nueva York, el edificio municipal, la biblioteca pública, todo eso ya son edificios más modernos, ¿no? Pero el historicismo es más antiguo, tampoco lo incluiría yo en esta época, ¿no? Pero sigue habiendo. Nosotros aquí tenemos, no sé si lo han visto, el chalet de Fontecha. Eso es regionalista, ¿no? Sí. Lo montañés, de hecho. Dentro de
Pues es un edificio del siglo XX y de hecho recuerda mucho el estilo de un arquitecto estupendo que se llama Leonardo Rucavado, que es maravilloso, ¿no? Sobre todo construida en Cantabria, Santander, etcétera, pero tiene cosas en Madrid también. Son edificios del siglo XX, pero es un tipo de arquitectura que está sencillamente desarrollando cosas que también han empezado antes, ¿no? Porque ya a mediados del siglo XIX ya se hacían esas cosas en las exposiciones universales, pues en las cantidad de edificios también privados, ¿no? Fundamentalmente, y este es un ejemplo más de edificio privado, de hotelito al estilo francés, ¿no? Así un poco historicista, pero sí, construido en el siglo XX, así que sigue existiendo eso, sigue existiendo.